Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí sigo en lo mismo. Acabo de subir hace unas horas un vídeo sobre lo que está pasando en México en las noticias, que no podemos dejar de, este, de comentar, de seguirlas, ¿verdad? Porque es un caso muy especial, de una alerta para México, ¿no? Y que no podemos olvidar esto, tenemos que comentarlo. Ya lo subí, espero lo vean. No lo comenté todo, parte, porque es largo. Solo fueron 40 minutos, lo que me llevaría mucho más tiempo, pero no puedo ampliarme porque es mucho tiempo para ustedes. En otra ocasión, pues les seguiremos ahí informando más ampliamente lo que nos faltó de explicar, y seguirá, ¿no? Y seguirá, porque se involucran varios factores, ¿sí? que, que van de una cosa tremenda que es la guerra, a historias que se involucran ahí, que parecen ser irrelevantes, pero no lo son. Son todo lo contrario. Están muy ligadas a esta guerra, y el del por qué, además. Pero en fin, otro día lo comentamos, espero que sea muy pronto. Y pues por el momento nos vamos a continuar, ¿verdad? Con la serie de sucesos que les estoy platicando sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya recuerdan que habíamos terminado con la Primera Guerra, ¿verdad? Y que les dije que no dejemos de pasar el hecho, ¿verdad?, de que en esta Primera Guerra Mundial pues murieron más de 16 millones de personas, y heridos ni se diga, lo recuerdan, ¿verdad? Bien, pues ahora yo creo que nos vamos con la mala semilla, ¿verdad? O sea, la continuación de esta narración. Y con mucho gusto se los voy a leer, ¿sí? De lo que es el reportaje de la revista La Palabra, ¿sí?, que escribí para vosotros. Mirad, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, debéis saber que este hecho no fue repentino, sino que pues fue todo el resultado de una acumulación de fricciones políticas, económicas y sociales que se fueron haciendo durante los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial. Frecuentemente se expresa, ¿verdad?, que esto se hizo sucesivo en los primeros años, como les decía, ¿no? Y lo de la primera, pues se expresa que las semillas de este conflicto se asentaron ya en el acuerdo de paz, que puso fin a ideologías extremistas y errores de política internacional, ¿sí? O sea, el Tratado de Versalles, la fuente del resentimiento, el cual fue firmado en 1919. Dicho tratado
instituyó las condiciones de paz tras la Primera Guerra Mundial, pero su tema se convirtió en el principal caldo de cultivo para futuros conflictos. Incluso obligó a Alemania a asumir toda la responsabilidad y a pagar indemnizaciones económicas demasiado enormes que no solo arruinaron su economía, ¿sí?, sino que generaron una hiperinflación devastadora en los años 20. Pero además le quitaron unas regiones muy ricas en recursos, ¿sí?, como para rematar, ¿sí?, como la Sarre y Alsacia, Lorena. Dividieron su territorio con el muro, recuerdan ustedes, ¿no?, el muro de Berlín, ¿sí? Además, le arrebataron todas sus colonias, limitaron su ejército a 100,000 hombres, le prohibieron la fabricación de armas pesadas y desmilitarizaron la zona del río. Lo que se tomó como una humillación nacional, ¿verdad? Todas estas medidas tomaron un sentimiento profundo de una injusticia y un gran deseo de venganza entre los germanos. Mirad, esto ¿cómo les diré? Esto fue un sentimiento que líderes, ¿verdad?, de líderes como Adolf Hitler supieron bien en aprovechar para así llegar al poder. Pasaron muchas cosas, como la crisis económica de los 1929, el colapso de la economía mundial que comenzó pues con el pueblo de los estadounidenses y que se extendió prontamente pues hacia todas las Europas, ¿no?, e incluso Asia, terminando por agravar todas las tensiones existentes. Luego el desempleo y la pobreza fueron en aumento, ¿no?, dramáticamente. Esto provocó inestabilidad política y la desconfianza, ¿verdad?, hacia los gobiernos democráticos. Además, los regímenes autoritarios y la ideología extremista, como lo fue en el nazismo en Alemania. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles algo. Quizás ustedes oigan a mis perritos, son dos que están ahí ladrando. Lo que pasa es que pasa un caballo, pues montado por algún hombre, ¿verdad? Pasa algún caballo o algunos caballos y notan su presencia porque están encerrados, ¿sí?, están dentro de casa, pero cuando pasa un vehículo o pasan algunos caballos, ¿verdad?, con sus jinetes, pues se
se ponen a ladrar porque los desconocen, dirán este animalote qué significa, y luego montado por un humano, ¿no? Y entonces se ponen nerviosos, y eso es lo que pasa, ¿no? Bien, pues dicho esto, pues yo les sigo, ¿no? Decíamos que las ideologías extremistas, como lo fue el nazismo en Alemania, el racismo en la Italia y el militarismo en Japón, pues encontraron un terreno fértil para asegurarse de un orden, de una prosperidad y el rescate de una gloria nacional, ¿no? Muchos de los países pues recurrieron políticas proteccionistas, lo que rompió las relaciones comerciales y aumentó la rivalidad entre las potencias, ¿sí? Hubo un auge de regímenes, de regímenes, así es la palabra, totalitarios, ¿verdad? Esto pasó en los años 30, cuando consolidaron su poder y adoptaron una política agresiva que desafió la orden internacional. Mira, Hitler se propuso en ese entonces no solo desafiar, sino eliminar el Tratado de Versalles, unir a todos los pueblos de origen alemán y conquistar territorios para así poder tener un espacio vital, y esto empezó a rearmarse en secreto, y ya después de una forma pues muy abierta, y ocupó regiones como la Austria, y además pues Benito Mussolini de la Italia, ¿verdad?, fascista, él quería convertir fíjense nada más qué locuras causa el poder, ¿no? Él se atrevió, ¿verdad? Espérenme, ando buscando para que no se me pierda, ¿no? Porque vamos a hacer un paréntesis. Les decía que Benito Mussolini, pero antes de seguir, hablábamos de Hitler. Yo quisiera hacer un paréntesis, porque ahí no, en esto no, todavía no voy a explicar el por qué de Hitler, ¿no? Porque les voy a adelantar algo sumamente importante, ¿no?, que no quiero que se me pase, porque más adelante pienso que debéis de saber ciertas historias que se suscitaron desde la Biblia para acá, ¿no?, de estos últimos tiempos, y que esos estatutos, esas ideas, esas costumbres, ¿verdad?, esa religiosidad equivocada, extremista y pues sí, errónea, ¿verdad?, no debe de seguir, pero la siguen, ¿sí? Hitler se dio cuenta del problema que había con los judíos. Él sabía lo que los sionistas pensaban desde tiempos memorables, desde la época de los hebreos, ¿no? Él se dio cuenta bien de la situación, que Dios
les ordenaba matar, ¿sí?, a todo un pueblo completo, con todo y animales y todo, no les importaba. Tenían que desaparecerlo porque eran las tierras prometidas que Dios les había dado, y Dios les mandaba matar a todo ser, para que esas costumbres que ya tenían esos pueblos, ¿verdad?, fueran enterradas, sepultadas junto con su gente, ¿verdad?, de todas las edades, y sus animales incluso, ¿sí? Entonces todo eso y lo fue digiriendo Hitler, y además digirió también que el expansionismo, ¿sí?, que esa idea loca de expandirse, porque los hebreos no llegaron a un lugar donde les correspondía, no era de ellos. En el vídeo anterior, sobre las noticias que estaba hablando, les hablo un poco de esa historia, ¿verdad?, en la cual ellos saltan el río Éufrates, y de ahí nace la palabra hebreo, ¿no? Ellos les habían dado Canaán, y sin embargo no la quisieron. Siguieron adelante, atravesaron el Éufrates y siguieron, y entonces llegaron a tierras de aquel entonces Mesopotamia, ¿verdad? Todavía existía Mesopotamia, aunque ya los pueblos viejos, ¿sí?, ya no existían, ¿sí? De esos pueblos, pues solo quedaba donde ellos salieron, ¿no?, que era Egipto, ¿sí?, que pertenece como ya les he dicho antes, pertenece al continente africano. Por tanto, pues son africanos, ¿no? Entonces su color tiene que ser como los africanos, ¿no?, de un color oscuro, porque así lo decreta la naturaleza cuando el sol está ardiente, ¿sí? La epidermis crea complejos defensivos, ¿verdad?, los cuales otorgan el pigmento en la piel, según el grado de daño que causa la radiación, o sea, el sol con sus rayos ultravioletas, ¿verdad? Es el avance, ¿sí?, el florecimiento del pigmento, que se va haciendo más grueso y más grueso. Depende el daño, ¿verdad?, que puede causar a la piel, y esta, como anticuerpos, pues los crea, ¿no?, para proteger la piel. Y entonces es tan grueso, es tan grueso el pigmento que se va formando, que convierte a la piel en pues de blanca a un poquito más oscura, dependiendo el daño, va oscureciendo hasta llegar a lo que conocemos como negros, ¿no?, acharolados, pues, ¿sí? O porque hay otros negros que son ¿cómo les diré?, que son que no tienen brillo, que opacos, ¿sí? Hay
negros que son opacos y hay otros negros que son brillosos, ¿sí? Pues todo va a depender, como les dije, de la importancia de los anticuerpos en la piel. Bueno, pues en fin, ya diciendo esto, pues vemos, ellos pues lógico, no existieron los hebreos, así que ellos eran monoteístas, y en el tiempo de Nefertiti, cuando Nefertiti desapareció junto con su marido, ¿verdad? Pues los corrieron, ¿sí? Desapareció porque, pues, porque creen, porque no les convenía tener un solo Dios, ¿verdad? Creían en muchos dioses ellos, y entonces eso les daba más poder y les daba más dinero. Entonces era una lucha entre el gobierno y la religiosidad, ¿sí? Porque en aquellos tiempos pues era muy problemático el asunto, tenía mucho poder la religión, ¿sí? Más que el gobierno, y por eso pasó, ¿sí? Pero después ya les contaré todo esto, ¿no? Bueno, yo les decía que él, Hitler se dio cuenta de lo que era el expansionismo, que querían matar a todos, querían deshacerse de cierta humanidad para empezar ellos nuevamente y apoderarse, porque ellos piensan y siguen pensando que el mundo es de ellos, que Dios les dio para ellos el reino, ¿no? El reino viviente, y es lo que ellos quieren. Entonces lo que quieren es, porque Estados Unidos está lleno de sionistas, de los más ricos pues son judíos y demás, convertidos o no, pero son sionistas, aunque no sean judíos, ¿sí? Pero ellos mantienen la economía en Estados Unidos, y los gobiernos, ¿sí? Ellos facilitan los dineros para las campañas políticas y que un presidente surja, ¿no? En todo eso. Entonces están obligados, y luego para acabar de obligar todo esto, pues se vino lo de Einstein, ¿sí? Una historia que estoy preparándoles para que sepan cómo empezó todo esto, ¿no? Y por qué y para qué. Entonces, todo esto se combina en una sola estrategia para así manipular a los Estados Unidos y tenerlos atados con la soga en el cuello, ¿no? Bien, pues él sabía todo esto, sabía que se comían a los niños, sabía que se comían el cerebro, sabía que violaban y de cualquier forma desaparecían a los menores que no eran de su nación, y parte de estos se hacía en los panes sin levadura, embutidos y demás, ¿no? Son asquerosos esas personas, pero no hay pruebas para enjuiciarlos, y aunque las hubiera, de todas maneras no pasaba nada, ¿no? Ellos son poderosos y el mundo los aprueba, todas las religiones los ayudan, los tienen en alto, ¿verdad? Los respetan y no creen nada de lo que uno dice o descubre. Pero en fin, esto ya lo platicaremos más adelante también. Yo les decía sobre Benito
Mussolini, ¿verdad?, de la Italia fascista. Él era fascista. Pues él quería una cosa loca, ¿no? Convertir el mar Mediterráneo, ¿verdad?, en un lago italiano, ¿sí? Quería expandirse, pero todo el Medio Oriente, ¿no? De tal modo que este mar quedara como un lago en medio de toda la Italia, ¿no? Ese era su sueño loco. Porque pues él quería expandir el imperio. Imaginamos nada más de qué tamaño quería expandirse el tío este, ¿no? Llegó en el año de los 1935 y invadió Abisinia, o sea, hoy lo que es la Etiopía, y no se diga de Japón, ¿verdad? Porque él también tenía sus sueños locos, ¿no? Japón quería, con su control militar, ¿verdad?, poder dominar Asia para poder obtener las materias primas y el mercado en esto, ¿no? Pero llegó el 1931, nos vamos un poquito atrás, ahí invadió Manchuria, ¿sí? Invadió Manchuria. Mirad, Manchuria antiguamente se llamaba, pero lo que es hoy en día es China, ¿sí? Parece increíble, ¿verdad? China se llamaba Manchuria. Entonces, pues ellos invadieron Manchuria, ¿verdad?, iniciando una guerra que costaría pues años, ¿no? Sufrieron los chinos mucho, ya platicaremos de esto en otra ocasión, todo lo que los japoneses le hicieron a los chinos, ¿no? Ahora sí que lo pagaron con los Estados Unidos, ¿no? Hubo una sociedad de naciones creadas tras la Primera Guerra Mundial para así mantener la paz, pero su debilidad y la política de apaciguamiento, fracasaron tanto, pues porque pues no contaba eso con una fuerza militar propia, ni con el apoyo de las potencias grandes como la estadounidense, que no pudo impedir, ¿verdad?, las agresiones de Alemania, Italia y lo que es Japón, ¿sí? Las potencias democráticas de las Europas, con la Francia, así mismo la Gran Bretaña, terminaron por adoptar la política de apaciguamiento, porque creyeron que el ceder ante todas las demandas de los regímenes totalitarios, ¿verdad?, evitaría la guerra, ¿sí? Mira, de hecho, algunos líderes veían en Hitler un aliado útil para enfrentar el avance del comunismo. Eso yo ya se los explicaré, porque realmente nunca existió el comunismo. El único comunista que yo conozco, ¿verdad?, ha sido Jesucristo, y de ahí en fuera nadie, ¿verdad? En fin, les digo que veían a Hitler como alguien que podía detener a los rusos, sí,
pero en fin, o sea, la China y todos esos, ¿no? Que eran comunistas. Pero esta actitud solo permitió que los agresores ganaran fuerza y confianza, pero sí advertimos un poco, ¿verdad? Hubo un pacto secreto entre los germanos y los soviéticos, ¿sí? Esto fue en el mes de agosto de los 1939, ¿sí? Justo antes del inicio de la guerra, cuando la Alemania, o sea, la Germania, ¿no? Cuando la Alemania y la entonces Unión Soviética firmaron un acuerdo, ¿verdad? Firmaron un acuerdo a donde pues se comprometían a no agredirse mutuamente y a dividir a Europa del Este en unas zonas de influencia, ¿sí? O sea, como una especie de colonias, ¿no? Algo así. Este acuerdo, ¿verdad? Eliminó el miedo a una guerra entre dos frentes para Hitler, ¿sí? Porque Hitler pues tenía miedo de enfrentarse también con Rusia, ¿no? Con la Unión Soviética, porque estaba llena de muchos países aliados, ¿no? Y podían hacer una buena resistencia, ¿sí? Y le dio, bueno, y le dio vía libre para invadir a la Polonia, ¿sí? El 1 de septiembre de los 1939, lo que provocó pues la declaración de guerra por parte de la Francia y la Gran Bretaña. Y se preguntarán del porqué de todo esto, ¿verdad? Pues porque hubo un acuerdo, ¿sí? De paz muy injusto, dadas por la crisis económica y la inestabilidad política, por esa ambición expansionista de los regímenes autoritarios, ¿no? Y la falta de voluntad de las potencias democráticas, ¿sí? Para así poder defender el orden internacional, ¿sí? Bien, pues yo creo que aquí terminamos, ¿verdad? Esta documentación para seguirle mañana o pasado, ¿verdad? Continuar con ustedes dándoles información de la historia, ¿verdad? Que representó el daño a todas las naciones por una costumbre diabólica llamada poder y dinero, ¿sí? Bueno, pues bien, yo me despido, que sean muy felices y agradezco su atención, y otro día pues nos vemos, ¿sí? Gracias.